Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Y la gran mayoría de esas pequeñas muertes pasan completamente desapercibidas. Comienzan el día que dejamos de escucharnos, empiezan cuando empezamos a vivir en automático, cuando seguimos adelante con nuestra vida, cumpliendo con lo que toca, pero por dentro algo empieza a apagarse. Y lo curioso es que la gran mayoría de personas viven así durante años sin darse cuenta. Porque desde fuera todo parece estar bien, la vida sigue, el trabajo, las responsabilidades, pero dentro aparece una sensación difícil de explicar. No siempre es tristeza, ni tampoco es ansiedad. La gran mayoría de veces es simplemente una sensación de desconexión, como si una parte de nosotros se hubiese quedado en otro lugar, como si estuviesen viviendo una vida en la cual no estamos presentes. No sé si entiendes lo que te quiero decir, porque por eso quiero hablar precisamente de esta situación, de la sensación que cada vez escucho más en las personas que aparentemente tienen una vida normal, un buen trabajo, una buena familia, una casa en la que se sienten cómodos, con sus responsabilidades. E incluso lo escucho en personas que están en proceso de crecimiento personal, espiritualidad, terapia, yoga, pero aún así sienten que algo dentro de ellas no termina de encajar, que algo dentro pide otra cosa y la gran mayoría de veces esa sensación aparece sin saber exactamente por qué. Porque no siempre hay un problema claro, no siempre hay una crisis evidente. A veces simplemente llega un momento en el que uno se da cuenta de algo, de que ha estado viviendo durante mucho tiempo hacia afuera, atendiendo lo que otros esperan, respondiendo lo que la vida va poniendo delante, cumpliendo con lo que se supone que tienen que cumplir, pero dejando cada vez menos espacio para escucharse a uno mismo. Y esto es algo que a mí también me pasó. Durante bastante tiempo pensé que lo que me pasaba era normal, que el cansancio era parte de la vida adulta. Pensaba que la sensación de estar siempre ocupada, siempre resolviendo, siempre pendiente de todo, era simplemente lo que tocaba vivir. Cumplía con todo lo que se esperaba de mí, trabajo, responsabilidades, la crianza de mi hijo, obligaciones. Desde fuera mi vida parecía estar perfectamente en orden. Hasta incluso había envidia por parte de algunas personas que me rodeaban, pero por dentro había una sensación difícil de explicar. No era tristeza, tampoco era ansiedad. Era la sensación de estar viviendo, pero no estar realmente ahí, como si una parte de mí se hubiese quedado en otro lugar. Y tardé tiempo en entender lo que realmente estaba pasando, porque la gran mayoría de veces pensamos que el problema es el cansancio, pensamos que estamos agotados por todo lo que hacemos, pero en realidad estamos agotados por todo lo que sostenemos por dentro. Pensamientos, emociones, situaciones que no terminan de cerrarse, expectativas, presiones internas, y poco a poco el cuerpo empieza a notarlo. La energía cambia, la motivación cambia, la forma en la que nos sentimos cambia. Y llega un momento en el que algo dentro empieza a hacer una pequeña pregunta, pero incómoda. ¿En qué momento me alejé tanto de mí? Esta pregunta no siempre aparece de golpe, a veces aparece poco a poco en pequeños momentos de silencios, en un día en el que te detienes y te das cuenta de que llevas semanas, meses o incluso años funcionando sin preguntarte realmente cómo estás. Y ese momento, aunque incomode, es un momento importante, porque es el inicio de un proceso de conciencia, es el inicio del momento en el que empezamos a mirar hacia adentro. Y curiosamente, cada vez que veo más personas en ese punto, son personas que están relacionadas con un cambio de espiritualidad, personas que practican yoga, meditación, personas que trabajan acompañando a otros como terapeutas, como facilitadores o profesionales del bienestar. Personas muy conscientes
pero aún así sienten que necesitan profundizar más, porque el crecimiento personal no es algo que ocurra una sola vez, es un proceso continuo, es un proceso en el que cada vez vamos viendo capas más profundas de nosotros mismos. Y en ese proceso hay algo muy importante, que en ocasiones olvidamos: la energía. Porque toda nuestra vida tiene que ver con la energía, la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos, la forma en la que vivimos nuestras relaciones, la forma en la que nos posicionamos en la vida. Todo está relacionado con nuestro estado energético, y cuando nuestra energía se bloquea, se dispersa o se desconecta, nuestra vida empieza a reflejarlo. Aquí es donde las personas empiezan a buscar respuestas, empiezan a interesarse por la espiritualidad, por la meditación, por el desarrollo personal, por la terapia. Y en ese camino descubren algo importante, descubren que no basta solo con entender lo que pasa, también necesitamos sentirlo, necesitamos experimentarlo en el cuerpo, porque el cuerpo guarda muchas memorias, el cuerpo guarda emociones, experiencias, sensaciones. Y cuando el cuerpo empieza a relajarse, la mente también empieza a hacerlo. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para presentarme para las personas que empiezan a llegar por primera vez a este canal y no me conocen. Si estás viendo este vídeo y todavía no me conoces, estás en el canal de Terapia Gong Evolución. Mi nombre es Kirtan Sandip, terapeuta de sonido, mentora emocional y formadora de terapeutas de sonido con Gong. Desde hace años acompaño a personas en proceso de transformación personal. Personas que sienten que necesitan parar, comprender lo que están viviendo y volver a reconectar consigo mismas. En mi trabajo combino diferentes herramientas: acompañamiento emocional, proceso de conciencia y también el trabajo profundo con el sonido y la vibración, especialmente con el gong. También formo a personas que también sienten que este camino es parte de su propósito, personas que quieren aprender a acompañar a otros a través de la terapia de sonido. Y algo que veo constantemente es que llegan a los procesos de la misma manera. La necesidad de volver a escucharse, la necesidad de parar, la necesidad de entender qué está pasando realmente con su energía. Porque a veces el problema no es la vida que tenemos, el problema es que dejamos de estar presentes dentro de ella. Y cuando empezamos a volver a nosotros mismos, las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar nuestras decisiones, empieza a cambiar nuestra forma de cambiar cómo nos relacionamos, la manera en la que nos posicionamos en la vida, las prioridades. Y ese proceso no siempre es fácil porque implica mirar hacia adentro. Implica reconocer cosas que quizá llevamos tiempo evitando, pero también es uno de los procesos más transformadores que nos ocurrirán en la vida. Si todavía no me sigues, te invito a que me acompañes en este proceso dándole un like y suscribiéndote al canal, ya que voy a ir subiendo contenido cada semana que puede resonar contigo o quizá puede llegar incluso a invitarte a querer hacer una transformación en tu vida. Gracias por estar aquí, por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.